Nos llegó a nuestras manos un caballo que cuando te montabas no es que se moviera, sino que cuando sentía que te sentabas el caballo se levantaba de manos. Y no, el caballo no tenía ninguna clase de dolor, era un vicio que había agarrado y fue a más por no saber pararlo a tiempo y por actuar mal. No os puedo ofrecer imágenes de este caballo ya que en España no está muy bien visto publicar problemas de caballos, y aunque hay bastante gente que ya empieza a conocerme, evidentemente la que no me conoce no sabe que tengo un canal YouTube y no lo voy diciendo tampoco. Volviendo al tema, en este vídeo os explicaré cómo lo hemos solucionado. Desgraciadamente este caballo presentaba más problemas en la monta, pero en este vídeo solo hablaré del momento de subirse arriba ya que es el que me tocó solucionar a mí. Tengo un vídeo que habla cómo solucionar este problema, os lo dejaré en los comentarios, pero este caso era bastante grave y tuve que cambiar la táctica ya que el motivo era estrés y no porque no quisiera trabajar. Este caballo ya lo conocíamos de antes, de hecho, Monse, mi entrenadora, es la que lo domó. Y el caballo era listo, aprendía rápido, tenía clase y no presentaba ningún problema durante el tiempo que Monse lo estuvo domando. El caballo se vendió y le perdimos la pista. No sabemos lo que ha pasado, cómo lo han montado, qué le han hecho para que se volviera un caballo peligroso, histérico y muy nervioso. Este caballo pie al suelo es un amor, pero cuando te montas es un saco de nervios. La persona que vendió el caballo al cabo de un año llamó a mi entrenadora ya que sabía que ya lo había domado y le pidió ayuda para que lo arreglase. Y fue así como volvimos a saber de él. Cuando ya tenía el vicio de ponerse de mano a la hora de montar, en vez de hacer una terapia correcta para quitarle esta maña, lo que hacían era todo lo contrario, premiar el caballo con chuches. Me explico, para poder montarlo lo distraían dándole golosinas, de esta manera podías montarlo sin que el caballo se levantara de manos, pero realmente no estaban solucionando nada, sino que estaban poniendo un parche al problema que no era nada beneficioso para el caballo, ya que el caballo aprendió que si se levantaba le daban chuches para que no lo hiciera, así que inconscientemente reafirmaron aún más su mala actitud. ¿Entendéis ahora la importancia de saber premiar o rectificar correctamente una acción? ¿Cómo es que el caballo llegó al punto de levantarse cuando se le iba a montar? Según mi teoría y la poca información que pudimos averiguar, este caballo cada vez tenía más estrés y relacionaba la monta con nervios. Entonces el caballo empezaba a ponerse nervioso cuando te montabas y empezaba a caminar. A medida que el estrés iba aumentando el paso de los días, en vez de caminar ya salía corriendo. Y claro, imagino que lo paraban tirando fuertemente de las riendas y algún que otro día se levantó de manos y la reacción del jinete debió ser positiva para el caballo, tanto que ya dejó de correr y directamente se levantaba. Y finalmente las chuches, para que no lo hiciera, ya reafirmaron mucho el comportamiento, así que estaba segura que esta maña no la quitaríamos en una semana, necesitaría bastante tiempo más. Lo primero de todo era evitar que la yegua se levantara y a la misma vez que no tuviera deseos de escaparse ni de salir corriendo. Así que la terapia consistía en montarla en una esquina de la pista, ya que en esta zona ya cubríamos dos posibles escapes, hacia un lado y hacia adelante. La parte de la grupa no era necesario cubrirla, ya que el principio del problema era porque corría hacia adelante. El otro lado que quedaba por cubrir era donde me posicionaría yo, ya que mi presencia también actuaba como presión. Ya teníamos la yegua rodeada para que no pudiera escaparse por ningún lado. Ahora tocaba evitar que se levantara de manos. Este problema no se podía arreglar desde arriba, había que hacerlo pie al suelo ya que sabíamos el momento justo que se levantaría y además la tensión que este caballo tenía era por la monta, así que como menos actuara el jinete en ese momento, mucho mejor. Para ello le pusimos una cabezada de cuadra por encima de las bridas para rectificar al caballo si intentaba levantarse sin necesidad de tocarle la boca. La primera vez que se montó usando esta táctica, el caballo intentó ir hacia adelante. Al tener la pared, no pudo e hizo el amago de levantarse. Y yo con la cabezada tensé la cuerda acompañado del sonido del silencio, el ch, y seguidamente aflojé la cuerda. Estuvimos en esa esquina unos 5 minutos, ya que el caballo se quedaba quieto unos segundos y luego se movía. No avanzaba porque no tenía sitio para avanzar, pero movía las patas, así que hasta que no estuviera un rato bien largo sin moverse, no lo sacábamos de esa esquina. Trabajamos así unas 15 montas, el caballo iba mejorando muy despacio,
Cada vez los momentos en que se quedaba quieto eran más largos. Cuando ya nos aseguramos que no tenía intención de ponerse de manos cuando se le montaba, entonces suprimimos la cabezada de cuadra. Pero yo aún estaba allí de pie haciendo presión para que no se girara para andar y para engañar un poco al caballo pensando que yo lo estaba aguantando con la cabezada de cuadra. Llegó un momento que ya no se movía cuando te montabas y esperaba paciente la orden de salida, aunque como digo, esta maña la tenía muy arraigada y otros días le daba por moverse un poco al subir, así que cuando lo hacía el jinete se volvía a bajar y volvía a subir y la segunda vez ya se quedaba quieto. De momento ya habíamos superado el primer escalón, que el caballo se quedara quieto cuando te montabas, pero aún no estaba el problema arreglado del todo, ya que tenía que aprender a estar quieto sin ninguna pared a su lado que impidiera que avanzara o girara. Así que, como todos los caballos, hay que ir poco a poco, y más con este. Después de montarse Montse, yo me retiraba del lado del caballo y me alejaba muy despacio, primero 1 metro y esperaba la reacción del caballo. Si permanecía quieto, volvía a retroceder otro 1 metro, y así progresivamente. Si el caballo se movía, entonces ya intervenía un poco el jinete y yo desde el suelo con la voz. Mientras tanto, el caballo iba asimilando esto. También lo que hacíamos después de trabajar es desmontar en medio de la pista y volver a montar, ya que al estar cansado después del trabajo y liberar un poco de energía, nos ayudaba a que su deseo de moverse no fuera tan fuerte y a la misma vez lo despistábamos, ya que después de montar de nuevo, cuando se estaba quieto se volvía a desmontar y así el caballo no asimilaba que montar era siempre trabajar y que si se estaba quieto tenía la recompensa de terminar la sesión de trabajo. Poco a poco la terapia ha ido avanzando y en un par de meses el caballo ya se puede montar en cualquier sitio que no se mueve. Eso sí, es muy importante que se mantenga unos minutos parados cuando se monta para que no vuelva a las andadas. Ese caballo ya tiene aprendida esta maña, así que hay que tener especial atención y no salir a andar inmediatamente cuando te montas, si no, seguramente el caballo vuelva al comportamiento anterior. Arreglar un caballo de cualquier maña pie al suelo no creáis que se necesita tanta técnica, no. Solo hay que saber cómo comunicarse con ellos y eso se consigue sabiendo cómo aprenden y piensan. Si conseguís entenderlos, podréis arreglar la mayoría de problemas si dedicáis tiempo, constancia y paciencia. No esperéis arreglar un problema si solo invertís un día a la semana. Yo, por ejemplo, nunca había arreglado este problema tan acentuado, pero sí considero que sé comunicarme con ellos y creo que los resultados hablan por sí solos. Yo he pasado muchas horas pie al suelo con los caballos enseñándole tonterías, pero esas tonterías son las que me han enseñado a mí cómo aprenden y gracias a esto puedo arreglar este tipo de vicios. ¡Hasta la próxima, caballistas!